No muy lejos de este lugar, tuve el privilegio de participar de una semana de énfasis espiritual como esta. Y al concluir una de las noches, una persona que había estado asistiendo a las reuniones, una dama humilde de edad avanzada, me pidió que le visitáramos en casa. En auxilio con el pastor, fuimos esa misma noche a visitarle. Cuando llegamos encontramos un terreno baldío, no había construcción. Solo había un árbol en medio de ese predio y con el auxilio de algunas hojas de palmera amarradas en la sabiduría de aquella dama, había improvisado un refugio. Alguien le había facilitado corriente eléctrica y tenía un foco en el interior. Oramos. El pastor hizo planes para que alguno de sus clubes pudiera auxiliarle. El día siguiente, cuando yo terminé la exposición del mensaje, recibí un pequeño bulto envuelto que me hicieron ver era proveniente de aquella dama. Alguien lo puso en mi mano y me dijo, por favor, no lo rechace. ¿Por qué había yo de rechazarlo? Y cuando desenvolví ese papel, estaban 100 pesos. No puede ser. Así fue. Quien no tiene, da. Primer libro a los Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita de Galat dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a Elías palabra del Señor que le dijo: vete de aquí al oriente, escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo que yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él hizo conforme a la palabra del Señor, y se fue y se asentó junto al arroyo Querit, al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasado cierto tiempo el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vino nuevamente la palabra del Señor a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón, quédate allí, yo he enviado a una viuda pobre que te sustente. Elías, ¿cómo lo admiro? Soldado de las fuerzas especiales, recibiendo indicaciones de avanzada en el terreno enemigo. Sí, puesto de control llamando a Elías. Es el momento de moverse. La orden es de Querit a Sarepta. ¿Me copias, Elías? De Querit a Sarepta. Es importante. De Querit a Sarepta. Quien está arriba tiene una visión más amplia, sabe a dónde debes de ir. Todavía recuerdo, y con mucho cariño, don Santiago Morellón, Iglesia de la Libertad, Tijuana, esposo de una tesorera excelente, doña Otilia. Pastor, Tepic, Nayarit,
17 años. Allí empecé a escuchar la voz de Dios. Mi padre, moribundo, en el lecho del dolor, cáncer, me dijo: acércate, esta es mi herencia. Escúchame bien, vete al norte, allá hay vida. Obedecí, pastor. Gasté todos mis años en el norte. Tengo 30 años recibiendo un cheque de los Estados Unidos de Norteamérica a mi domicilio en Tijuana. Mi padre tenía razón. Ante la tendencia socioeconómica mundial que vivimos, observando los pronósticos previos al advenimiento de Cristo, ¿has pensado que los siervos de Dios tenemos que aprender a depender de las indicaciones divinas? ¿Has pensado que es tiempo de escuchar a dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Hemos estado siguiendo a un pintoresco personaje. Uso esto cuando deseo que ustedes se identifiquen con ese personaje. Es que yo lo vi. Hoy es el día, Moisés. Hoy vamos a salir de Egipto. Yo sabía a lo que había ido a Egipto. Pero no es lógico ni común pensar en salir de una gran metrópoli, la ciudad más importante del mundo en ese entonces, donde hay sustento, donde hay comida, donde hay abrigo, donde hay agua, donde hay servicios, donde hay universidades, para ir al desierto. ¿A qué? Ni yo lo entendía, pero tenía que obedecer. Hoy es el día. Di al pueblo: salgan. Fue un día muy triste. Ya hablé de eso. Había llanto y había gozo. Niños, mujeres, animales, avanzando a un paso familiar. Muy pronto encontramos el primer obstáculo: el mar. ¿Cómo vamos a cruzar el mar? Pero algo más desafiante aún: el ejército de Faraón, quien había convenido en dejarnos ir, ahora nos seguía. ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué tienes en la mano? Sí, es cierto. Es mi arma de alto poder. Extiéndela. Extiéndela sobre el mar. Se abrió. Yo lo vi. Se abrió. No me lo platican. Así como yo lo registré allí en el Éxodo. Se abrió. Di al pueblo que marchen. Y empezamos a caminar. Había allí arena mezclada con humedad. Y el pueblo empezó a avanzar al paso familiar. Pero ahí estaba el ejército. Señor, no te preocupes, avancen. Avanza. Tú puedes imaginar cerca de 1 millón de personas cruzando un mar que se abre con ventanas panorámicas, observando a los peces, observando a los animales del mar, disfrutando el momento. ¡Qué maravilla! Pero atrás de ti un ejército que te amenaza, que te habla y te dice: ahí voy, aquí estoy, y más vale que te prepares. Pero el Señor dice: avanza, camina, no te preocupes. No te preocupes. Señor, es que los puedo ver, los puedo sentir. Cada vez que oigo me da más escalofrío porque es más cerca a mi hogar. Avanza, camina. Y mis ojos miraron a un ejército que venía a todo galope.
pero parecía como que esas ruedas daban y giraban en el mismo espacio. Nunca nos alcanzaron. Salimos del mar. Señor, extiende tu vara. El agua volvió a la normalidad. No es cuento, es verdad. El pueblo cantó, gozamos, un canto de victoria, un anticipo de lo que iba a ser la tierra prometida de la que el Señor nos había estado hablando. Pero ustedes saben que en el desierto no hay agua. Moisés, tenemos sed. Señor, no hay agua. Moisés, ¿qué tienes en la mano? Una vara. ¿Ves esa roca? Golpéala. Golpea la roca. Y yo lo vi. Salió agua. Agua de vida. Agua que fluyó y hizo un río en el desierto. Y ahí abrevaron nuestros animales, nuestras mujeres, nuestros niños. Agua de vida en un desierto. Pero el pueblo tenía hambre. Señor, el pueblo tiene hambre. Mañana temprano levántense, habrá comida. Asegúrense de ir antes del amanecer. Yo lo vi. Hojuelas empezaron a caer del cielo. Tapizaron todo el desierto. El pueblo estaba allí. Yo lo vi. Estaban juntando alimento. Era delicioso. Le llamamos maná, porque no sabíamos qué era. ¿Qué es esto? Pero esa noche teníamos frío. ¿Tú sabes lo que es estar en un desierto? Frío. Señor, tenemos frío. No te preocupes. Yo lo vi. Una nube se encendió como si fuera fuego. Y produjo un calor en todo el territorio del campamento. Térmico. Los niños jugaban. No había frío. Pero en la mañana salió el sol. Tenemos calor. Señor, el pueblo tiene calor. No te preocupes, Moisés. Esa misma nube se colocó sobre todo el campamento. Sombra. No había árbol, pero había una nube que estaba velando sobre nuestro campamento. Señor, nuestra ropa. No te preocupes. Esa ropa no va a envejecer, ni tu calzado va a desgastarse. ¿Tú crees eso? Más vale que lo creas. Porque esta historia es real. A medida que llegamos al fin del tiempo, necesitamos aprender a depender de las indicaciones divinas. Tus necesidades las conocen muy bien. Elías, ve a Sarepta de Sidón, quédate allí. Yo he mandado a una viuda que te sustente. Sustento, abrigo, comida. Al finalizar el año escolar, la generación 2012 de la preparatoria me invitaron a una aventura. Fuimos a la montaña.
Se organizó una caminata, fuimos por un río, entre peñas. La lluvia era suave, pero la naturaleza reclama su espacio. Y de pronto, ante una pequeña multitud de 100 y un poco más de jóvenes maestros, y entre ellos este servidor con mi esposa, empezamos a sentir del cielo pequeñitas piedras que caían. Granizo. Pero ellas empezaron a engrosar un poco más y más y más, y todos empezamos a correr para buscar un lugar a donde guarecernos, buscando algunas peñas, porque esas piedras parecían limones, golpeaban muy duro. Yo estuve ahí. Y algunos empezaban a correr. Yo me había adelantado porque sé que los jóvenes caminan un poco más recio. Algunos habían quedado allá atrás para la foto. No salí en la foto, maestro. Yo veía cómo venían corriendo, buscando dónde guarecerse, en medio de la nada. Cuando tú no estás con un techo, cuando tú no tienes abrigo, cuando no tienes un lugar para calentarte, no hay comida. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Y aquello empezó a volverse una locura. Yo empezaba a mirar jóvenes corriendo, saliendo, pero ¿qué haces? ¿A dónde te metes? Cuando piedras literalmente están golpeando tu cuerpo. Yo lo vi. Un grupo de jóvenes se quitaron sus camisetas y pusieron a las muchachas ahí abajo y las cubrieron y empezaron a sentir los golpes en la espalda. Los maestros hacían lo mismo. ¿Qué hacemos? El tiempo no puedes medirlo, pero me parece que fueron más de 15 minutos. Sí, Jorge, más de 15 minutos. Yo no sé qué hizo Jorge o no sé quién fue, pero empezaron a entrar de pronto unas camionetas de alto poder, con tracción doble, y dijeron: ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí estamos. Súbanse, vámonos. Yo dije: alabado sea el Señor. ¿Qué está sucediendo? Porque cuando tú miras todo blanco, de pronto la lluvia, qué interesante, es una bonita experiencia, el granizo, pero de pronto todo blanco y tienes que pisar hielo. Y entonces el frío empieza a subir y entonces empiezas a sentir la hipotermia, porque la temperatura, como en el desierto, va del calor al frío. Un grupo de hombres de esa comunidad usaron sus camionetas para trasladarnos a nuestro campamento en medio de una torrencial lluvia. Esa noche yo vi un reavivamiento. Yo vi jóvenes abrazados, orando. El desafío no había terminado. Orando. Pastor, hay que orar allá, hay que orar allá. Todos orando. Alabado sea el Señor. Él hace provisión. Pero a veces esas espinitas y cardos nos hacen mirar al cielo y decir: Señor, ¿y ahora qué hago? Yo lo vi. Qué experiencia maravillosa. Entre otras que en su momento también platicaremos en ese mismo fin de semana. ¿Sabes una cosa? Dios conoce tu necesidad en el momento que la experimentas, y no va a ser el desafío más grande de lo que puedes resistir. Elías, ve a Sarepta. Está muy bien eso de Sarepta, Señor, pero eso de una viuda, como que no me siento bien. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio a una mujer juntando leña. La llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso para que beba. Al ir ella a traerle, él le volvió a llamar. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano.
un bocado de pan. Aquella mujer no era judía. Nada que ver con el pueblo de Dios, entre comillas. Pero con esa amabilidad que caracteriza a hombres y mujeres que aun cuando no conocen mucho de Dios, te pueden dar un vaso de agua, dijo, agua tengo, aunque no ha llovido, pan no tengo. Ahora mismo estaba yo juntando algunas leñas, algunos palos, para hacer un pequeño fogón. Tengo un poquito de harina, tengo un poquito de aceite. Iba yo a preparar un pan, iba a comer de él, le iba a dar a mi hijo y después morir. Qué interesante plan de vida, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Su visión de la vida, su cosmovisión. ¿A qué más aspiro? ¿Qué más espera un ser humano? El día que se acabe la comida te mueres. El día que tus años te alcanzan, te mueres. ¿Es eso lo que Dios quiere para ti? ¿Es eso a lo cual el Señor nos ha hecho nacer en este mundo? No. Por eso apareció Elías, de las fuerzas especiales del Señor, recibiendo indicaciones. Ve a esa viuda te va a dar de comer. El agua se acabó en Kerit. Los cuervos tal vez se murieron. Pero tú eres siervo de Dios. Y tú vas a seguir comiendo, ¿me entiendes? Señor, yo obedezco. Ese es un principio muy importante. El amo da la orden y el siervo obedece. No siempre lo entiendes. Confía. ¿Puedes confiar en el Señor? ¿Sabes ese cantito? Él te va a cuidar. Puedes confiar en el Señor. Él te va a cuidar. Si el sol y no brilla más, igual confía en el Señor, Él te va a cuidar. ¿Te imaginas esa viuda? No, no se lo sabía. Pero Elías vino para decirle, confía. Así como dijiste, hazlo. Pero hazme a mí primero. De momento esto causa un choque. No sé si tú lo captas. Así como no. Mi señor, yo miro que su fotografía está en todos los periódicos. Yo miro que usted es un prófugo de la justicia. Algo como Moisés. Yo miro que Acab ha puesto recompensa a su cabeza. Y ahora usted me dice, dame a mí primero de tus escasas provisiones. ¿Es una invitación? ¿Es una orden? ¿O es un secuestro? Tú decides cómo lo ves. Pero te voy a decir algo. La harina, versículo 14. Así ha dicho el Señor, la harina no escaseará de tu tinaja, ni el aceite de tu botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Mientras esté la sequía, mientras haya una depresión económica, mientras no haya trabajo aparentemente, mientras todas las monedas busquen unificarse para hacerse más fuertes y cada vez logren lo contrario, tu harina y tu aceite no escaseará. ¿Lo crees?
Y lo que más me encanta de esta historia es que una dama que no conocía a Dios, al Dios de Elías, hizo como Elías le dijo, versículo 15. Hizo como Elías le dijo. Y comió él. ¿Quién es él? Elías. Ella y su casa durante muchos días. La harina efectivamente no se escaseó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme a la palabra del Señor dicha por Elías. Un siervo de Dios que recibe indicaciones del cielo necesita discipular a otro. ¿Te acuerdas? Necesita buscar a alguien más para que también aprenda a ser siervo de Dios, para que también aprenda a disfrutar las bendiciones de Dios, para que sepa que no vive solo, que no vive sola, aun cuando tu familia aparentemente está desintegrándose. Tú debes de saber que hay una nube sobre ti, que te da calor en la noche y sombra en el día, que tu ropa no va a envejecer, porque la palabra de Dios así lo ha dicho, porque tú has decidido ser un siervo de Dios. ¿Lo crees? Díganme una cosa. ¿Tienen la historia en la mente? ¿Quién ayuda a quién? Es una interesante pregunta. ¿La viuda ayuda a Elías o Elías ayuda a la viuda? ¿Ambos? Si Elías representa a Dios, venía en nombre de Dios, y Dios viene para decirle a Moisés, di al pueblo, escucha esto, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, libro de Deuteronomio, el capítulo 14, el versículo 22. Cada año apartarás puntualmente el diezmo del producto de tu campo, y ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él elija para morada de su nombre, comerás el diezmo de tu trigo, de tu vino, de tu aceite, los primogénitos de tus vacas y ovejas, para que aprendan a reverenciar siempre a su Dios. ¿Viste la nube? ¿Comiste maná? ¿Viste tu ropa? Traes las mismas después de 40 años con las que saliste de Egipto. Para que aprendas a reverenciar, aquí hay una señal de siervos. Yo le llamo la insignia de un siervo, la estampa, tus diezmos, la 10ª parte de tus ingresos. Dame a mí primero. Pero hay algo más. Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35. El versículo 4 dice: Moisés dijo a la congregación de Israel: esto es lo que el Señor ha mandado. Tomad entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo liberal de corazón la traerá al Señor: oro, plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles rojas de carnero, de tejón, madera de acacia,
etcétera. Hay dos señales palpables que se tocan, que se miden, que identifican a un siervo de Dios. Moisés recibió la orden: diezmos y ofrendas. La viuda recibió la invitación: dame a mí primero. Si nosotros pensamos que el diezmo y la ofrenda es para ayudar a Dios, para dar para su iglesia, te hago la pregunta: ¿quién ayuda a quién? ¿Quién ayuda a quién? ¿Elías a la viuda o la viuda a Elías? ¿Será que podemos ayudarle a Dios? Mi querido hermano, mi querido amigo, si esa viuda no hubiera creído, hubiera seguido siendo pobre y su plan de vida hubiera tenido éxito. Se murió. ¿Y la viuda? Se murió. Dios mandó a Elías para decirle a una viuda pobre: tengo un plan mejor que el tuyo. Es tiempo de salir de pobre. Es tiempo de que no andes buscando leñitos y un poquito de harina, de aceite. Es tiempo de que tú sepas que la provisión que Dios hace para ti es segura. Es segura. No lo dudes. Pero dame a mí primero. Es una señal. Es un juego. Ping, pong. Tenis. Si no sirves, no hay juego. Tú das, yo te doy. Qué interesante juego. Eso nos relaciona. Eso te hace pensar de dónde viene tu provisión. Eso te hace recordar por qué estás aquí. Dame a mí primero. ¿Ahora entiendes por qué no hay suficiente dinero? ¿Ahora entiendes por qué la provisión escasea en casa? Dios mandó a Elías para ayudar a una viuda pobre que tenía el plan de comer y luego morir, para enseñarle que Dios tiene un plan más grande. Tú vas a sobrevivir a una sequía. Tú vas a vivir en un mundo hostil, peligroso, donde no hay recursos financieros, y vas a estudiar en la mejor universidad, y vas a tener alimento, y vas a tener todo lo que requiere un ser humano, si tú me das a mí primero. Jóvenes, familias, créalo, no hay otro plan. Créalo. Cuando yo tenía un poquito más de 10 años, mi padre me llevó para que yo fuera su ayudante en su empresa. Ese viernes recuerdo que me pagó 100 pesos. Yo estaba tan contento, era la primera vez que tenía dinero en mis manos. Inmediatamente mi madre apareció y me dijo: hijito, qué bien, ganaste 100 pesos. ¿Te acuerdas qué hay que hacer? Sí, diezmo. 10 pesos de diezmo y 10 pesos de ofrenda, me dijo. Esto está clarito. Dios va a reproducir tu dinero. Eso yo lo creo. Eso no hay duda. Pero luego mi madre me dijo: hijo, ahora tienes 80 pesos. ¿Cuánto me vas a dar a mí? Yo había pensado
en la inversión que yo quería hacer. Ustedes saben, juguetes, dulces. Mamá, a las mamás les dan los papás. Sí, tu papá ha sido muy, pero muy eficiente proveedor. Me lo da todo. ¿Escucharon eso? Todo. Pero no sabes lo feliz que yo sería si mi hijo, tú, de lo que tú ganaste, me dieras algo. Ahí lo entendí. El proveedor del universo viene a pedir agua. Ahora envía a Elías para decirle a una viuda: ¿me das pan? No lo necesita, queridos. No lo necesita. Quiere tu corazón. Pero si tú no lo haces, escúchame bien, significa que tu corazón no es de Él. Uno de los cantos que cantamos esta mañana dice: radica algo feo que crece en el corazón, se llama egoísmo. Tú y yo estamos caminando a la patria celestial. Amar, dar, abrir tus brazos, compartir de alguien que no tiene nada, de una viuda pobre que lo creyó. Ahora podemos aprender. Dios quiere tu corazón. Y una señal clara, objetiva, evidente, en efectivo, es el diezmo y la ofrenda. La semana pasada hay alguien que me dio un cariño en mi corazón. Me dijo: pastor, yo había estado ofrendando, además de mi diezmo, 10%. Pero escuché algo y decidí subir a un 20%. Y ahora estoy en un 30%. Y usted no sabe las bendiciones que no sé de dónde vienen, que Dios me está dando. Dios exigía, escuchen esto, al pueblo de Israel hasta un 30% de sus ofrendas, no diezmos, ofrendas. Judíos, benditos en toda la tierra, porque han aprendido que la relación con el Creador, con el proveedor, es la clave, es la estampa, es la señal. Soy un siervo. Y las bendiciones, dice Malaquías, van a ser hasta que sobreabunden, sobreabunden. Y si tú no lo crees, es probable que no vas a morir, pero no vas a salir de pobre. Es tiempo de que cambies ese carro. Es tiempo de que tu alacena esté llena. Es tiempo de que lo vivas. Dios dice: pruébame. ¿Pierdes algo? Por favor dime, ¿pierdes algo? Pruébalo, pruébalo. Yo lo he vivido. Pruébalo. El Señor esta mañana te invita como a esa viuda. Es probable que lo puedas publicar. Mi diezmo y mi ofrenda es mi insignia de siervo. ¿Te gusta? Mi diezmo y mi ofrenda es mi insignia de siervo. Si estás convencido, públicalo. Hay un hermoso canto que ahora lo vamos a escuchar. ¿Puedes confiar? Mientras lo escuchas, toma una decisión. Yo sé que muchos aquí ya estamos participando en el diezmo, en la ofrenda. Pero si aún no lo has hecho, ahí donde estás, ponte de pie. Espérame un momentito. Escucha el canto.
Ahí donde estás, ponte de pie, porque le vas a decir al Señor: yo, Señor. Yo, Señor. Yo quiero seguir con mi estampa, porque eso es lo que me va a ligar a mi Padre, a mi amo, quien da la orden y yo obedezco. Es el momento. ¿Quieres decírselo? No podemos ver a los que están detrás de esa cámara, pero también tienes que levantarte, porque es una señal para decirle: Señor, yo cada quincena, cada mes de lo que es tu ingreso, a Dios primero. Pruébalo, por favor, pruébalo. Él es fiel. Señor, aquí estamos. Mis ojos pueden ver casi a todos en pie. Señor, si a través de Elías has venido esta mañana para decirnos: no más carencias. Es tiempo de que mis siervos sepan que en medio de un desierto yo voy a darles comida, que en medio de una situación tan difícil de inseguridad, yo voy a poner mis soldados. Es tiempo de que aprendamos a vivirlo. Padre, sé que vas a probar a muchos de estos jóvenes. Sé que lo vas a hacer. Por favor, que sus ojos, que su corazón, que su billetera lo sienta, lo viva, para tu honra y gloria. Te lo pido en Jesús. Amén.